Buenos días. Este video aquí lo voy a hacer en español porque también todo en portugués y las personas que hablan español no tienen el derecho de saber, de conocerme, de relacionarnos. Entonces, me voy a presentar como es normal aquí. Mi nombre es Esther Keila García Sarmiento. Eh, Me formé en la Universidad de La Habana, entre la Universidad de Las Tunas y la Universidad de La Habana. Me formé en el año 1989 y trabajé durante 32 años ininterrumpidamente en la medicina. Trabajé 15 años en la urgencia médica. El mayor placer. Fueron años que nunca voy a olvidar y que hicieron un efecto, un impacto en mi carrera extraordinario. Y entonces, después que trabajé en el año 2009, trabajé como profesora de medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Venezuela. Ahí trabajé como profesora en los alumnos de medicina, la Escuela Internacional de Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, que está en Caracas. Entonces, allí trabajé 4 años como profesora. Esa escuela es internacional, entonces recibe estudiantes de todos los continentes. Ellos pasan un año primero aprendiendo el español, porque nosotros damos las clases en español. Entonces, de más está decir que el nivel de inteligencia, de capacidad, de disciplina de esos niños es extraordinario, porque ellos fueron escogidos de sus países para aprender. Entonces, esos niños, cuando nosotros los recibimos, en el primer año de la carrera ya, ellos te hablan un español hasta sin, o sea, perfecto. Y entonces trabajé 4 años ahí. Después que acabé ahí en Venezuela, vine para aquí, para Brasil, en el programa Más Médicos y trabajé 6 años aquí hasta que encerré. Ya tengo 60 años y entonces ya finalicé y en este momento ya estoy, así como decir, jubilada. No obstante a eso, me gustaría compartir varias experiencias, porque a veces aquí estoy comenzando a hacer algunos videos sobre, con contenido médico, o sea, con cosas nuevas que están apareciendo, biohacking, esas cosas en portugués. Como vivo aquí en Brasil, yo voy a tener la mayoría de mis seguidores van a ser de aquí del país y ellos no entienden el español. Y tengo otros que están en Estados Unidos, cubanos, que sí me siguen y por tanto ellos también así, también quiero que nosotros o sea, nos veamos de nuevo, podamos conversar, etcétera. Entonces, bien, ahí estaba recordando, eh, en mi carrera, hay casos que impactaron, impactaron, me impactaron hasta el día de hoy. Eh, Son vivencias que yo tuve como médico, que yo tengo hoy ese recuerdo con todos los detalles, como si hubiera pasado hace, no sé, una semana. El caso de hoy es un caso así que voy a relatar, mejor dicho. Es un caso así que, primero voy a hablar de dos pacientes. El primero yo estaba, era 5 era 4:50, faltaba 5 minutos para las 5 de la tarde, 4:55. Y estaba el cuerpo de guardia. Yo trabajé en el cuerpo de guardia del Policlínico Wilfredo Santana, que es el policlínico que está en el reparto Bahía, Habana del Este, La Habana. Y entonces estaba prácticamente ese horario, estaba bien tranquilo, casi no había pacientes. Nosotros, desde que comenzó la cuestión de aquella enfermera que se estaba en el cuerpo de guardia, y entonces la enfermera podía pasar
una enfermera que hacía la clasificación de urgencia. Ustedes saben que la urgencia se clasifica en roja cuando es una urgencia donde el paciente está con peligro para la vida, ¿cierto? Se clasifica también en amarilla cuando no es un peligro así tan inminente, más se puede complicar si usted no lo atiende, tipo un asma que llegó. Y entonces está el verde, que es aquel que va al cuerpo de guardia, más él va por una receta, por una gripe, un dolor de garganta. No es así una urgencia como tal. Entonces nosotros, el acceso al médico depende de esa clasificación que se llama triaje, que es una palabra francesa que significa clasificación. Y a raíz de ahí nosotros en los cuerpos de guardia, nosotros tenemos esa facilidad porque puede llegar un paciente grave con un infarto en la sala de espera, allá afuera. El paciente va a morir en minutos si usted no actúa, no le da la medicación. Y entonces llega hasta el paciente que está para una receta y entonces quiere pasar primero de la receta porque llegó primero. Y hay un hombre que está infartándose. Y por eso se estipuló en Cuba que hubiese una enfermera clasificadora en la sala de espera. Entonces, en ese día que voy a hacer la historia, no había enfermera clasificadora, porque parece que estaba cambiando el turno. En fin, yo estaba en la consulta y como estaba así bien flojo el cuerpo guardia, estaba tranquilo. Yo recuerdo que estaba en la sala número 1 de atendimiento y me llegó una embarazada, así, ella de rubia, jovencita. Y entonces ella venía al lado, venía con su hijo, un niñito de 4 años, rubiecito así, de ojos azules, y así, ella llegó muy tranquila, ella no tenía así nada, normal. Ella llegó y me dice, se sienta, ahí yo le tomo los datos para registrarla, y ella me dice así, ay doctora, hasta estoy así con pena, porque yo vine aquí, porque yo tuve un sueño, y así, por la mañana estoy pensando en eso, en el sueño. Y yo decidí venir, porque quién sabe si tiene algo que ver. Y entonces, cuando nosotros atendemos a una embarazada, nosotros tenemos que tener una doble atención. Nosotros tenemos porque ella es muy vulnerable, exacto. No es como una persona que llega allí, un joven de 20 años, rebosante de salud. No es lo mismo que una embarazada. Entonces ya tú tienes que tener una visión doblada de riesgo de esa paciente. Mismo que ella estaba perfecta. Y entonces ella me dice, tuve un sueño que yo comencé, inclusive me dice, yo estaba sangrando mucho sangramiento, y yo veía así mucho sufrimiento en mi esposo y en mi mamá, porque yo me acuerdo que ella dijo de su familia, que la veía sufriendo mucho, llorando mucho. Y entonces yo le dije así a ella, pero tú has tenido, ya y yo, o sea, le digo que yo respeto su cuestión del sueño que ella tuvo, respeto todo eso y que la voy a escuchar, la voy a examinar, ¿cierto? Con todo placer y con todo detalle, porque las embarazadas siempre, usted sabe que está atendiendo 2 vidas, la embarazada más el feto no nacido que está. Y entonces ya yo comienzo, ya le pregunto su edad gestacional, tenía 38 semanas, una época. Y entonces ya, ahí lo primero que yo hago es, le digo, entonces todo bien, vamos a examinarte todo, a ver si es un sueño que, a veces puede ser miedos, porque la embarazada, a veces ella siempre está pensando que si va a pasar alguna cosa con el bebé, con ella, y entonces ya se mantiene en ese estrés toda la gestación, pensando que puede acontecer, que se puede complicar, si el nene va a nacer, etc. Y yo lo primero que hago es tomar la presión. Cuando le tomo la presión, lo primero que yo vi es que la presión estaba 140/90. O sea, ya es el primer parámetro que me llama la atención, porque la embarazada, eso ya te dice que su presión estaba alta. Cuando evaluamos el protocolo de embarazada, esa presión está alta.
no está alta para allá, pero está anormal, que normal es 120 con 80. Después la mando de una camilla, ahí en la sala, le digo, ahora voy a ocultarte el foco y voy a ocultarte todo, tu pulmón, todo, a ver cómo está todo. Le pregunté, ¿estás teniendo? Así le dije, te voy a revisar a ver si está sangrando. Todo vamos a examinarte ahora. Porque yo en la primera parte que la atendí, como ella estaba estable, ella estaba perfecta, yo le hice revisé todo su cartón de embarazada, le hice un interrogatorio completo de todo, su histórico, vi todas sus consultas, estaba todo perfecto, perfecto. Y entonces, ya después que hice ese interrogatorio, esa evaluación, ya voy para el examen físico, cuando ya tengo 140/90, o sea, ya una luz roja, no está bien la presión. Cuando ya yo primero le examino su corazón a ella, sus pulmones, todo, cuando voy ya a hacer el examen obstétrico de ella, que mido su altura uterina, vi dónde, o sea, si estaba cefálico el bebé, todo. Cuando voy a auscultar la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia cardíaca fetal normal es de 140 a 160, ¿cierto? El bebé estaba con 50 de frecuencia cardíaca. Bueno, o sea, el corazoncito del nené estaba, tipo, si tiene que tener 140 batimentos por minuto, estaba teniendo 50 batimentos por minuto. Yo me recuerdo que ese día, que era cerca de las 5 de la tarde, nosotros tenemos un obstetra que estaba así de casualidad en nuestro policlínico, que estaba en el tercer piso, donde es la parte administrativa, la dirección, el PAMI, toda esa parte administrativa, porque en nuestro policlínico funcionaba en la parte primer piso, todo lo que es recibiendo urgencia, por supuesto. Yo recuerdo que yo sentía la adrenalina, sí, en mi cuerpo, así yo comencé a temblar, más era la carga de adrenalina, sí. Y entonces yo no la asusté ni nada, yo le dije sí. Entonces yo le dije, está todo bien, todo bien. Le dije, vamos a llevarte porque nosotros tenemos una sala de ingreso ahí atrás. O sea, yo estaba en la salita de atendimiento normal, usted recibe todo. Pero nosotros tenemos una sala de observación donde hay los pacientes están internados, ingresados, y tenemos una sala ya de apoyo vital donde ya se realizan maniobras de resucitación, oxigenación, intubación, toda esa parte está separada más tarde. Yo le dije, yo te voy a llevar para allá atrás, te voy a acostar te voy a poner en una cama y voy a llamar a los tetras, que de casualidad está aquí en el policlínico, para nosotros hacer una evaluación conjunta. Ahí, bueno, le puse de hecho ya, le dije a la enfermera que analice una vena, le dije que llamara a sus familiares porque ella iba a ir para el hospital, que no era por nada, era solo para el bebé, para una evaluación, para que todo esté bien, etc. Ahí cuando bajó, yo mandé a buscar los tetras, él vino rapidísimo porque estaba ahí mismo. Y entonces nosotros comenzamos ya a oxigenar a ella. Ahí nosotros llamamos para el Hospital Naval, que es un hospital que siempre que yo tuve una urgencia, emergencia, ellos me ayudaron bastante, mismo que a veces es un hospital militar, que por la parte esa de que no pertenece, en fin. Yo le dije lo que había pasado, o sea, que le pasé los parámetros vitales de la paciente y una crianza no nacida con una frecuencia cardíaca fetal de 50 por minuto. Y entonces ya el Hospital Naval se preparó, o sea, en fin, ahí llamamos al SIUM, que en esa época era bien eficaz porque tenía rápido. Y recuerdo que nosotros ya la preparamos todo y ella no tuvo nadie, o sea, porque estaba con su hijo de 4 años, no tenía nadie, en fin. Ahí nosotros la mandamos ahí llegó la ambulancia y el obstetra nuestro fue con ella
y el hospital naval ya estaba esperando ese caso. Y entonces yo me quedé haciendo toda la papelada, escribiendo todo, cómo llegó, no sé qué más. Y entonces yo fui, cuando acabó mi turno, porque yo hacía de 8 a 5 de la tarde, yo fui para la casa. Estaba en mi casa, eran las 7 de la noche. Y llegó la gente del PAMI en Cuba, Programa Materno Infantil. Llegaron 4 personas a mi casa. Y entonces ellos me preguntaron, o sea, me dijeron, nosotros venimos aquí porque la paciente que usted remitió en la tarde de hoy está grave, gravísima. Y su bebé también grave. Entonces nosotros queremos saber cómo fue la entrada, independientemente que usted hizo el relatorio, de cómo fue que ella llegó, todo queremos saber. Y entonces me dijeron que cuando el doctor, el obstetra, hizo la cesárea, tenía 2 litros de sangre en la cavidad. O sea, esta paciente, silenciosamente, sin sentir nada, ella no tuvo un dolor, no le dolió la cabeza, no tuvo mareos, no tuvo ninguna sensación de zumbido de oído, no tuvo visión así, en candelilla que se llama, no tuvo vómitos, no tuvo un dolor en el pecho, no tuvo un sangramiento vaginal constatado, no tuvo. Ella tuvo un sueño. Y entonces, cuando el cirujano, el obstetra, le hizo la cesárea, había 2 litros de sangre en cavidad. No tenemos 5 litros circulando de sangre. Entonces, imagínense la gravedad de esta paciente, de ese bebé también. Bueno, esa noche fue así turbulenta porque en Cuba, todo el personal que atiende el programa materno infantil, él funciona de una manera así, es una prioridad, porque en la salud, el tener un programa materno infantil eficaz, evalúa su sistema de salud como óptimo, así, bueno, mundialmente hablando. En fin, esa noche fue una noche así, de preocupación, de ansiedad. Era así, van a sobrevivir los dos, tanto la mamá como el niño, un niño. Y entonces, bueno, esa noche por la mañana ya yo recibí, así me informaron por teléfono que habían sobrevivido los dos, que estaban en la UTI, en la terapia intensiva, tanto el bebé como ella, pero que habían logrado sobrevivir. Entonces, tipo así, llegó un cuerpo guardia, una paciente con un sueño, que estaba sangrando y que la familia estaba llorando. Entonces, eso así, cómo nosotros nos comunicamos, cómo son las energías, cómo son la parte espiritual, cómo nos puede avisar. Porque si ella no tiene ese sueño, ella no va al cuerpo de guardia. O puede haber tenido el sueño y no ir también. ¿Y qué pasaría? Tenía 2 litros de sangre. Porque ¿cuál fue la enfermedad de esta paciente? ¿Cuál fue la injuria que ella tuvo? Ella tuvo un pico de presión, porque cuando llegó al cuerpo de guardia estaba 14 por 9, 140 por 90, estaba alto, pero no estaba tan alto. Parece que en la madrugada ella tuvo un pico de presión muy alto. ¿Y qué fue? Tuvo un hematoma en la parte de la placenta, todo dentro del útero, y eso fue sangrando y sangrando y sangrando y acumuló 2 litros de sangre en cavidad. O sea, fue un hematoma retroplacentario, que es una de las causas de muerte más frecuentes en el mundo. Lo que más mata a las embarazadas es la presión alta, sea preeclampsia, eclampsia. Es lo que causa más muertes, porque son muertes muy rápidas. Son así picos que acontecen así. Sin embargo, ella no tenía nada. O sea, y yo me acuerdo que su cartón, donde estaba todos sus registros de las consultas anteriores, esta paciente nunca tuvo aumento de su presión arterial. Porque si en Cuba hay una embarazada
que tiene presión alta, esa embarazada ya pasa a ser atendido por el obstetra. No, ya no es atendida más por el médico de familia clínico. Y entonces esta paciente se salvó, su bebé también se salvó, y entonces su familia después fue allá a vernos a nosotros, a ver a los tetras, a conversar, a agradecer. Y entonces es un caso así que extraordinario, de 2 vidas salvadas, porque ella soñó, tuvo un sueño, alguna información le llegó a ella. ¿Para qué? Para ella pedir ayuda, porque ella estaba perfecta, perfecta. Así, si usted la ve llegar al cuerpo de guardia, pues usted dice, no, tienes que esperar un poco porque, ¿entendiste? No sé, aquí tú no estás grave, no estás teniendo nada, estaba perfecta. Entonces, eso es una historia que quería contar para ustedes. Y voy a contar otras más que impactaron mi vida como médica. Lo impactaron porque fue así, algo tan grave y en tan poco tiempo, que quería compartir con ustedes, la gente que habla español. Entonces, bueno, mi nombre es Esther Keila García Sarmiento. Ahí ustedes, voy a poner este vídeo tanto en TikTok como en YouTube también, porque quiero ir recordando de mi carrera todas las cosas importantes y que de alguna manera, quién sabe, puedan ayudar a otras personas también, que a veces los sueños, los pensamientos no son así. Nosotros somos seres espirituales, no somos tan materiales, así que no le vamos a dar importancia a eso. ¿Está bien? Muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga y tengan una feliz tarde.